Vaya pa kote ya ñañe preguntaba, PTI entrevista ya puedan PTI trabajo práctico de recua Miguel Ángel Acheni. Como ea putepe ya se sacata guaraní ni en tendia sacue. Umi España en gua, un majembo v, coanga tembere. Coanga ya recogina licenciada Magali Doncel. Es egresada del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Vaya para Magali. Bonaminde. Bueno, como dijo el compañero, vamos a hacerle una entrevista a la profe Magali sobre el idioma guaraní desde antes de la llegada hasta ahora y la actualidad. Hola Magali, te saluda Araceli Casco. Nene, pata tu baeo ko guaraní. Ba epepa oye puro guaraní, ñanda ni fuera aporte de o bolde. Español fuera. Guaraní cuera oiko y pucuy joñemo sarambico América Latina, pe un bobé, un español cuera. Ellos fueron diseminándose por toda la zona de América del Sur, ¿verdad? Entre Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina también. Pepe Coicoji, Cuey, Ojecabo, Jinape, ellos fueron diseminándose, eran nómadas y estaban en búsqueda de lo que ellos conocían como la tierra sin mal, ¿verdad? Y en ese interín fue que el guaraní fue adoptando varias modificaciones en cuanto a los grupos. Y así se fueron formando las variantes de la lengua, porque el guaraní es una familia lingüística muy grande y está, vamos a decirle, que compuesta por varias etnias, otra vez, que tienen sus propias variantes de la lengua. También otra pregunta tengo que es sobre la llegada de los españoles. ¿Cómo afectó en la lengua de guaraní? ¿Y cómo perduró en ese tiempo otra vez, ya con la llegada de los españoles acá en América? Aupeshaku o maherire un español cuera, un cuera, ñangue cuera, de cuaja eso chupe cuera, hay cuera un bo ese chupe cuera ni jamás España ni M. Querían enseñarles a hablar en español, querían evangelizarles también. Sin embargo, mi ñande cuera pecha oñe mombarete hay cuera jacate un peñe erejano ñe sei pespan. Upevare un jesuita hina un combo de beba chupecuera univa oñe peru pecha un bojasa guaraní no mi catequesis ambaika tu mamaya y cuay hoy cumbua veja o yo cucutujamu. Eso fue en un inicio, ¿verdad? Con la llegada. Y luego se dio lo que es lo que todos conocemos como el proceso de mestizaje. Umi cara y cuera español gua o yo cucutu mi cuña guaraní y vea yepa. Ha upecharamo y me bucuerita la cuera once ha oñemo coibeba ni meñanile cuaja goangao. Entonces se dio ese proceso de mestizaje y de ahí el chico mestizo, ¿verdad? Tenía que hablar en castellano, en español para comunicarse con su papá y en guaraní para comunicarse con la mamá. Entonces podríamos decir que desde ese entonces podríamos decir que se dio inicio de lo que sería el Yopara, porque ya con el castellano mezclado con el guaraní, o más o menos así. Más o menos así. Pello paránigo peteimba eñande cuñe coiguaya y catuaya yapo es un proceso de alternancia entre los dos códigos que se manejan, ¿verdad? Y de los cuales también salen ciertas resultantes. Nosotros decimos muchas veces, no, yo hablo castellano, decimos, pero en realidad nuestro castellano está lleno de estructuras, pequeñas partículas, cosas que le pertenecen al guaraní. Y lo mismo en guaraní, muchas veces al hablar nosotros decimos, no, ya ñe, guaraní me jacatú, sapudarei, ya huereco paitepe, castellano aretepu, ya ñe, huevo, hacemos de repente ese calco lingüístico, usamos palabras del castellano también en el guaraní. Y profe, en la época de la independencia, ¿cómo fue el que ya no estén los españoles al poder? ¿Cómo se usó el guaraní en esa época? Aupepe cuevoco añete jape unipróceres
o injetate a Guadalajara, historiadores que hablan de que las negociaciones, la gesta de la independencia en sí se dio en guaraní, ¿verdad? Se dice eso. Inclusive hay algunos que comentan que se dio el santo y seña en guaraní. No se registró lastimosamente la frase, pero hay comentarios de eso, ¿verdad? En guaraní, ellos hablaban en guaraní también para comunicarse. Sin embargo, ya comenzaron los prejuicios en cuanto a si la lengua tenía, vamos a decirle que cierto carácter meramente coloquial y que de repente no podía, la gente no podía conservar su estatus si lo hablaba. Ahí ya empezó con ese problema. Aunque independencia oikoavei ouvina José Gaspar Rodríguez de Francia. Amba Asia para Caraiguazú José Gaspar Rodríguez de Francia, Oñangareco, Guaranireke, Asunción. Hoy Samujero Guare, hay un botupaite, mi frontera, él cerró todas las fronteras. Pepe Tapichacuera, no sé cuándo veis, Tendapes, no se podían ir a otros países y la gente de otros países tampoco podía entrar. Eoma Ponape Guaranire, Oinge hija veija, Eoñe Jaja hoja hija Guaranime, le escribía y él hablaba también y valoraba mucho lo que era la comunicación en guaraní. Oñandu hoy, Unibamba, Eñanemba, Eteja. Opecha jape veí jae umomba eguazú tapichacuera jerayo apua guaranime, les valoraba mucho las personas que tenían apellidos de origen guaraní también. También en la época de los López, ¿cómo impactó en las reformas políticas y sociales el gobierno de Carlos Antonio López en la misma población con el uso del guaraní? Y bueno, a diferencia del doctor Francia, ¿verdad? El presidente Carlos Antonio López ya tenía una visión diferente del guaraní. Él era progresista y realmente durante su gobierno surgieron muchos beneficios, vamos a decir, en ese entonces para el Paraguay, pero así también en cuanto a lo que respecta al guaraní, empezó una persecución mayor en cuanto a lo que es la parte de la enseñanza. Se enseñaba meramente en castellano, de repente las personas que hablaban en guaraní eran sometidas a castigos físicos, en las escuelas al menos, ¿verdad? Y también quería, vamos a decirle, que impulsar un poquito más lo que es la cultura y todo eso, pero siempre promoviendo más lo que es el castellano por sobre el guaraní. Bueno, profe, y después de lo que fue esa época de Carlos Antonio López tenemos la guerra. ¿Y cómo se usó el guaraní? ¿Y cómo usaron el guaraní como aliado, por así decirlo, las tropas paraguayas? Aupecha japeco guaraní ñete jape oye puru ku idioma estratégico era mope independencia no guareo. Pepa ñemoñe puru. Hakatu upe umimo ñorairo jape ya guareco abei oye puru. Pe guerra de la Triple Alianza no guarengo tapichacuera oñemomomburu y pe conflicto ya yo creo. Las personas estuvieron aisladas de lo que era la batalla en sí y la única manera en la que ellos tenían para enterarse de las cosas era a través de los periódicos, ¿verdad? Los semanarios que en ese entonces se hacían, que estaban Cabichuí, estaba Estrella, por ejemplo. Caray Francisco Solano López de Chacuape, Mariscalos de Chacuá, Añete Jape, Umibambae o Mopudarupita Pechacuerape. Eso les alentaba mucho, a ellos les subía la moral, ¿verdad? El tema de estos diarios. Sin embargo, había un problema, que era que cada uno de estos medios escribía a su propia manera el guaraní. Y eso a él no le gustaba. Él quería unificar la grafía. Y fue así que instalaron una primera comisión lingüística y se llevó a cabo ciertas convenciones que hasta hoy en día usamos. Ciertas reformas en la lengua guaraní podríamos hacer. Exactamente. ¿Y cuáles serían esas cosas? Y está, por ejemplo, la inclusión de la I como vocal, esa es una.
Después está el uso de la H como ja, je, ji, jo, ju para esos sonidos y el uso de la J como ya, ye, yi, yo, yi. Después de la Guerra Grande, de la Triple Alianza, vino también la Guerra del Chaco. Guerra del Chaco, Ayamba, ella para oye, Puru, Guaraní, Catu, Hawacha, mis soldados, oye, comunica, Hawa. Upepengo añete jape Paraguay, oñoraino guaycue Bolivia. En Bolivia también se hablaba en guaraní. Y si bien Upepe oyo abuntepe guaraní pupe, en el sonido nomás lo que hay cierta diferencia en cuanto a los significados, y eso ellos manejaban también significados familiares que nuestro guaraní. Entonces lo que hicieron Mariscal Estigarribia y compañía fue crear una terminología estratégica. Fuera hoy purú, pecha, juego de palabras, términos que no tenían nada que ver para poder nombrar, qué sé yo, por ejemplo, objetos como avión, la bala, por ejemplo, cosas así, o para referirse a ellos mismos. Se ponían motes, apodos, para poder comunicarse que los bolivianos no les entiendan. Como un código. Exactamente, como un código. También en la época del estronismo, de la dictadura de Alfredo Stroessner, ¿cómo afectó la dictadura en la enseñanza en el guaraní en esa época? A ver, un pepe oñeje como eve mi tanguera pe castellano, que él impulsaba mucho más la enseñanza del castellano por sobre el guaraní, y fue la verdad que un golpe tremendo, porque acompañada de esa modalidad de enseñanza del castellano por sobre el guaraní también estaba la falta de respeto a los derechos lingüísticos de las personas. Nosotros estamos en un país en donde hay una gran cantidad de gente que tiene como lengua materna el guaraní, y al tener que instruirse en castellano, entonces ellos se veían en una dificultad tremenda, ¿verdad? Porque no sabían ni atrás ni adelante qué es lo que estaban aprendiendo. Mismo también él perseguía mucho el guaraní por ser un idioma que es de confianza, ¿sí? Con el que la gente se sentía cómodo, con el que la gente se podía expresar, mismo los escritores, y eso no les gustaba porque podía aflorar ideas, ¿verdad? Si bien la promulgación de la oficialización de la lengua guaraní tuvo su proceso, y será que, licenciada, nos podrías detallar eso, el impacto que tuvo la oficialización del guaraní en el sistema educativo paraguayo, tipos de desafíos de cómo anda la guaraní y catujahuancha ocultar Becheite, guaraní ningo oñemoañete castellano vive idioma oficial del Paraguay amo Constitución 1992 Pepe oñemoñe puino huracán au pecatu upepe oñe puino oñemba po GCB pe reforma educativa de 1994 pe ya tapichacuera o jechacuama ñetejape oye purucuaja oñeñembo ejamua. Empezó entonces a darse estos primeros intentos de incluirlo dentro del sistema educativo, ¿verdad? Primero en la parte de educación escolar básica, del primer grado al tercer año de la media, y luego ya empezaron lo que es la inclusión de la lengua dentro de las carreras universitarias. Hay que tener bien en cuenta algo que es que en la inclusión de los artículos 77, que habla de la enseñanza de la lengua materna, y del artículo 140, que es el reconocimiento de las lenguas oficiales del Paraguay, son documentos que tienen una gran valía y tras lo cuales también se generó lo que es la ley 4251, que es la ley de lengua, ¿verdad? En la que se promueve la protección no solamente de la lengua guaraní, sino también la protección y promoción de las otras lenguas indígenas del Paraguay. Justamente hoy estaban lanzando lo que sería el primer diccionario y gramática del pueblo Tobacón, por ejemplo. Entiendo, profe. Muchas gracias por estar con nosotros y por darnos la información que necesitábamos. Te agradecemos, profe. Aguille, profesora. Seja Andrés Cardoso. Shehae Mabel Medina. Ahuille, Shehae, Araceli Casco. Aguille.